Muy bien, el título de nuestra reflexión de esta mañana es El último jubileo. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con esta palabra jubileo. Eh, yo creo que algunos a lo mejor la han escuchado porque hay pues una celebración católica que lleva por nombre así, ¿no? El jubileo. A lo mejor ahí es cuando lo hemos escuchado, ¿no? Porque es famosa esa celebración. Eh, Sin embargo, bueno, tenemos también hay una palabra que nosotros a lo mejor ya se nos va a hacer un poquito más familiar, ¿sí? Con lo que vamos a tratar el día de hoy. Eh, nosotros usamos esta palabra. Esta sí, yo creo que todos la ubicamos, la conocemos. Jubilar. ¿Qué es jubilar? Bueno, aquí nos dice una definición. Dice disponer por razón de vejez, dice largos servicios o imposibilidad y generalmente con derecho a pensión, dice, de un cese de las funciones en el ejercicio de una carrera o trabajo. ¿Sale? O sea, dice ya por la edad o dice por ciertos años de servicio o imposibilidad, o sea, que ya no se puede realizar la labor y generalmente con una pensión. Eso es lo que nosotros conocemos, ¿no? Como jubilar o la jubilación. No sé quién de ustedes ya esté por aquí jubilada, si ya lo están, pues ya saben, ¿no? A qué nos referimos. Y bueno, realmente tiene que ver este, con un descanso, ¿no? Un descanso de tu trabajo, de tus actividades que has hecho durante mucho tiempo, ¿sí? Durante varios años. Y bueno, la gente se dedica normalmente pues a vacacionar, a viajar, a estar con su familia. Algunos invierten en negocios, ¿verdad? Bueno, hay muchas actividades, ¿no? Que las personas hacen, la gente que ya está jubilada. Tenemos aquí otra definición que es un poquito más coloquial. Dice desechar algo por inútil. O sea, cuando algo ya no sirve, decimos, pues ya lo voy a jubilar, ¿sí? Ya no sirvió mi tele, pues ya hay que jubilarla, tengo que comprar una nueva. Ya no sirve la ropa, la jubilamos, ¿no? Porque ya no nos sirve, ya está muy vieja, o está rota, o no sé, ¿verdad? Es una expresión común, ¿no? También que le damos cuando algo ya no nos sirve. Entonces, bueno, teniendo en mente esta definición de jubilar, tal vez nos va a quedar un poquito más claro la palabra jubileo, ¿sí? Ahorita dijimos que tiene que ver con el descanso, ¿sí? Descansar de algo, en este caso del trabajo, ¿sí? Es la idea, ¿no? Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia. Voy a invitarles a leer este texto que está, o varios textos, pues aquí en Levítico capítulo 25. Vamos a buscarlo. Levítico capítulo 25, vamos a leer los versículos del 1 al 7. 25 del 1 al 7 en Levítico. Les voy a dar un momentito para que lo localicen. Y el principio de sus Biblias. Levítico capítulo 25, versículos del 1 al 7. Dice así: Y habló Jehová a Moisés en el monte Sinaí diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando entréis en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años cultivarás tu campo, y 6 años podarás tu viña, y recogerás su cosecha. Pero el séptimo año será Shabbat, dice aquí mi versión, en otras puede decir descanso, sábado, dice, eh, de solemne reposo para la tierra y un Shabbat para Jehová. No cultivarás tu campo, ni podarás tu viña. No segarás lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha, ni recogerás las uvas de tus sarmientos. Año de reposo solemne
será para la tierra. Y los brotes del reposo de la tierra serán alimento para ti, para tu siervo, tu sierva, tu jornalero y el extranjero que habite contigo, para tus animales y las bestias que estén en tu tierra. Todo su fruto será para comer. Muy bien. Esto, no sé si por ahí en sus Biblias tienen algún título por ahí. La mía dice reposo de la tierra y el jubileo, o día del perdón. De hecho, por ejemplo, la celebración que se lleva a cabo en la iglesia católica tiene que ver con el perdón, ¿sí? Por ahí creo que es cada 25 años, el Papa ofrece indulgencias a las personas. Entonces tiene que ver con el perdón, esa palabra también, el perdón, el descanso, ¿sí? Pero originalmente esta palabra, bueno, surgió aquí con esta, era una celebración del pueblo judío por órdenes de Dios directamente. Aquí ustedes lo acaban de leer. O sea, Dios les dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a celebrar este día especial, que era cada 7 años. ¿Se fijaron? Muy bien, donde dice que el séptimo año, ¿sí? La tierra descansaba. ¿De qué? Del trabajo, así como las jubilaciones que mencionábamos ahorita se descansa de un trabajo, de una labor. También la tierra, dice Dios, también se cansa la tierra. Y la tierra necesita un reposo, ¿sí? Durante ese año, dice, no se iba a sembrar ni cosechar, ¿sí? Eh, lo único que, um, o sea, no era por parte del hombre, ¿no? Lo que se obtenía era por parte de Dios, ¿sí? Dios también quería probar aquí la confianza de su pueblo en él, ¿sí? Donde mucha gente pudo haber dicho, bueno, y si no voy a cosechar, o no voy a sembrar, no voy a trabajar, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Bueno, Dios se iba a encargar de eso. Y en eso consistía, ¿no? Esta fiesta o esta celebración. Seguimos leyendo los versículos del 8 al 13. Vamos a darle lectura 8 al 13. Voy a pedirle a alguien que nos ayude a darle lectura, por favor. Versículos del 8 al 13. Yo, mijo. Adelante. Ok, 25 del 8 al 13 dice, y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo a los 10 del mes. El día de la expiación haréis pasar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo y volveréis cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. El año de los 50 años os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión. Muy bien, gracias. Aquí aparte de Dios les dice que que contaran, dice 7 años por 7, que lo multiplicaban por 7, y bueno, nos da, si contamos 7 por 7 son 49, ¿no? Y dice Dios que iban a santificar, es decir, a apartar, iba a ser un año especial, el año número 50, dice, ¿y por qué? Bueno, dice, ese también se le llamaba el año del jubileo, ¿sí? Los otros eran reposos de la tierra, ¿no? Cada 7 años. Este era un año muy, muy especial en donde dice que también se le llamaba día de liberación, ¿sí? De libertad. ¿Qué sucedía en ese año número 50? Bueno, dice que había
perdón, ¿sí? Se devolvían las tierras, ¿sí? Se dejaban ¿de qué? ¿De qué más? De cosechar, ¿sí? Y era una liberación para la tierra, era una liberación también para la gente, ¿sí? Había liberaciones de esclavos también. Entonces era un año así muy especial, muy fuera de serie, ¿sí? Cada 50 años, a lo mejor no cualquier persona tenía la oportunidad de ver esto, ¿no? Esta gran celebración. Quiero que se queden con lo que se festejaba aquí, lo que se celebraba, quédense con eso en su mente. Liberación, perdón, descanso, al menos esas tres cosas. Liberación, perdón y descanso, ¿sale? Esta, dijimos pues, era una fiesta que celebraban los judíos, ¿no? Por orden de Dios. ¿Qué tiene que ver esta fiesta, por ejemplo, con nosotros? Podemos decir, bueno, pues eso eran cosas de ellos, ¿no? Cosas que quedaron pues ya clavadas en la cruz, ¿se acuerdan? Todo eso que se ha estudiado. Acerca de las celebraciones, de los rituales, etcétera. Entonces podemos pensar que estas cosas no tienen nada que ver conmigo hoy en la actualidad. Y a veces les digo cuando leemos estas historias, nos pueden parecer a lo mejor un poquito aburridas, ¿no? O las descripciones de cómo tenía que ser, cada cuánto, qué día, etcétera. Pero Dios tiene un mensaje muy especial para nosotros. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, ¿sí? Y ahorita vamos a retomar este tema del jubileo, ¿sale? Muy bien, vamos a leer esta cita que se encuentra en el libro Cristo en su Santuario, página 121. Nos dice lo siguiente, dice, los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios en su misericordia les envía. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempos de Noé. ¿Sí? Todos recordamos esta historia, ¿no? Un mensaje de advertencia. ¿Por qué? Bueno, porque Dios traía un diluvio. Dice, y la salvación de los hombres dependía de la manera en cómo ellos aceptaban ese mensaje. Por el hecho de que la raza humana pecadora había rechazado la amonestación, el Espíritu de Dios se retiró de ella, o sea, de la tierra, y pereció en las aguas del diluvio. Muy bien, nos habla aquí de un mensaje de parte de Dios, la reacción del ser humano ante ese mensaje, que dice aquí que fue un rechazo total, salvo algunas personas nada más, Noé y su familia. Y como resultado, es decir, viene el mensaje, hay una respuesta de parte de el que recibe el mensaje, ¿sí? Y hay una consecuencia. La consecuencia de ese rechazo fue, dice por aquí, que el Espíritu de Dios se retiró de la tierra. Y la consecuencia también, o sea, como una cadenita, los seres humanos casi se extinguen de la faz de la tierra. ¿Sale? Algo parecido sucedió muchos años después, dice aquí, en los días de Abraham. ¿Qué sucedió por ahí en los días de Abraham? Algo similar a lo del diluvio. Bueno, ustedes recuerdan esta historia. Dice, la misericordia también, fíjense bien, dejó de alegar con los culpables vecinos de Sodoma. Es decir, Dios les advirtió, les envió mensajes, etcétera, pero fue rechazado el mensaje de Dios. Dice, y todos, excepto Lot, con su mujer y sus 2 hijas, fueron consumidos por el fuego que descendió del cielo. Parece que se repite la historia, ¿no? Otra vez, un mensaje de advertencia, un rechazo. Dios deja de interceder, deja ¿cómo podemos decir? De luchar por nosotros, ¿sí? Estos son momentos en los que Dios se rinde. Aunque podemos decir, ¿cómo Dios se va a rendir? Dios se rinde.
Y aquí lo vemos, ¿sí? Lo hizo en el diluvio, lo hizo con estas ciudades, y lo puede seguir haciendo, ¿no? Y lo sigue haciendo incluso en nuestra vida personal, ¿sí? En nuestra persona. Dice aquí, y bueno, la consecuencia, bueno, todos murieron. Estas ciudades fueron destruidas, salvo Lot y su familia, o sus hijas, ¿sale? Nada más. Dice, otro tanto sucedió en los días de Cristo. O sea, se volvió a repetir la historia. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos, es decir, Jesús vino a dar un mensaje. ¿Qué pasó? De nuevo que rechazado el mensaje de Dios, y les dio esta advertencia, les dijo, he aquí vuestra casa pues es dejada desierta. ¿De qué hablaba aquí Jesús? Bueno, de otra destrucción próxima, ¿sí? La destrucción de la ciudad de Jerusalén a manos de los romanos. ¿Y qué sucedió? Bueno, por el rechazo, también el Espíritu de Dios se alejó de su pueblo, ¿sí? Qué triste, ¿no? A veces pensamos que nosotros contamos con la presencia de Dios en todo momento, por siempre, porque decimos, bueno, pues Dios prometió eso, ¿no? Dios iba a estar con nosotros por siempre, pero hay unas excepciones, ¿sí? Y Dios tiene límites también, así que bueno, aquí estamos viendo lo que sucede, ¿sí? Dios se aleja, se aparta, y no quiere decir que Dios nos envíe el castigo, o sea, el castigo viene solito, ¿sí? Nosotros lo buscamos, simplemente Dios deja que las cosas sucedan, ¿sale? ¿Y qué pasó con Jerusalén también? Fue destruida, ¿no? Eh, y bueno, ahora sí que tiene que ver con nosotros. Bueno, dice aquí, al considerar los últimos días, o sea, el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, dice, el mismo poder infinito declara respecto a los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, nos dice aquí que Dios sigue trabajando, ¿sí? En estos últimos días. ¿Cómo trabaja Él? Bueno, a través de su espíritu, ¿sí? Él intenta que cada uno de nosotros, como seres humanos, nos arrepintamos, cambiemos de estilo de vida, nos acerquemos a Él, pero habla aquí respecto a los que rechazan, ¿sí? Los llamados de Dios. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso, dice 2 Tesalonicenses. Dice, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, aquí parece ser que Dios es el que provoca, ¿no? Las cosas. No, simplemente Dios deja que sucedan las cosas. Es decir, al Dios alejarse de nosotros, ¿sí? Y decir, ¿sabes qué? ¿No quieres nada conmigo? Ok, está bien, yo te respeto, dice Dios. Y nos deja a merced de quién? Del enemigo, que es ese poder engañoso del que mencioné aquí, ¿sí? Dice, y por consecuencia vamos a creer que todo lo que es mentira, todo lo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, todo lo vamos a creer por consecuencia, ¿sí? Y de esa manera, dice, nosotros mismos nos vamos a ¿qué? A condenar, ¿sale? Dice, a medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios, ¿qué hace aquí? Para los que decimos, no, es que Dios no se aleja, ¿no? Él siempre está con nosotros. Miren, dice, Dios retira su espíritu a medida que, ¿qué? Que nosotros rechazamos. Dice, y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les gusta. Nosotros vivimos una época muy difícil, ¿no? Que precisamente son los últimos días. Una época en la que nosotros vemos muchas cosas que hace algunos años a lo mejor no se veían o no eran muy comunes. Hoy es normal, hoy se vale, hoy pues es el pan de cada día, nos hemos acostumbrado a muchas cosas, pero todo tiene que ver con qué, con el rechazo de Dios. Y todas las cosas que vemos, que decimos, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué los inocentes sufren? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Bueno, es porque nosotros, dice aquí,
así lo queremos. O sea, es la consecuencia de lo que nosotros hacemos. No porque Dios nos esté castigando y porque Dios le guste vernos sufrir. Simplemente dice aquí que Dios retira su espíritu. Dice, ustedes no quieren nada conmigo, ok, yo me voy, yo los respeto, ¿sí? No los voy a forzar. Y dice, vamos a quedar en brazos de, ¿qué dice? Del engaño que tanto nos gusta, ¿sí? O sea, así nos gusta vivir, dice Dios, bueno, pues así pueden seguir viviendo, ¿ok? Entonces, este mensaje es para nosotros hoy, ¿sí? Para esta generación. Eh, Sigue diciendo por aquí, Dios, a través de su mensajera, dice, el tiempo de prueba no continuará por mucho tiempo. Es decir, esa paciencia que Dios nos tiene, dice que no va a durar mucho más, ¿sí? Y nosotros lo estamos viendo, viviendo, experimentando, ¿sí? Día a día. Como cada vez todo se pone más complicado, ¿no? Dice, ahora Dios, ¿qué está haciendo Dios? Está, dice aquí, retirando sus manos refrenadoras de la tierra, o sea, su protección, ¿sí? La está retirando de la tierra. Por eso vemos tanta cosa que nos deja así a lo mejor boquiabiertos y que es de todos los días. No sé si se han fijado. Si les gusta ver noticias, bueno, se darán cuenta. Todos los días, a todas horas, cosas que a lo mejor decíamos, eso pasa ya cada 1000 años. ¿Sí? Ahora es cada día. ¿Por qué? Porque Dios dice, está retirando sus manos refrenadoras de la tierra, ¿sí? Su protección. Entonces, es algo que debemos de considerar, ¿no? Dice aquí, utilizando al Espíritu Santo como su agente, o sea, Él trabaja a través del Espíritu Santo, nosotros lo sabemos, ¿no? Dice, por mucho tiempo ha estado instando a los mortales a que, pues, arrepentirnos, ¿no? A acercarnos a Él, a cambiar nuestra vida. Sin embargo, no han prestado atención a su llamado. Por intermedio de sus juicios, ahora le está hablando a su pueblo y al mundo. ¿Cuáles son sus juicios? Bueno, todo lo que nosotros vemos, ¿sí? Las catástrofes, las enfermedades, pestes, persecuciones en algunos lugares. Todo esto dice aquí que es la forma en que Dios nos está, que quiere llamar nuestra atención. O sea, no es porque Dios le guste vernos sufrir, tenemos que entender eso, ¿sí? ¿Cómo de repente un padre o una madre llama la atención de su hijo? Cuando a lo mejor ya le ha estado diciendo, hey, no hagas esto, hey, no vayas, hey, esto, hey, lo otro, ¿sí? Y el hijo no hace caso. ¿Qué hace de repente una mamá o un papá? ¿Qué hace? Eh, bueno, a veces permite que le pase algo a su hijo. Va a decir, bueno, ok, vamos a ver, ¿sí? Otras veces le dan el jaloncito de orejas, la nalgada, otras veces le castigan, no sé, quitándole a lo mejor algún juguete que le gusta mucho, el videojuego, la tele, lo que sea, algo que sabe que le va a doler al niño, ¿no? Y ya no vas a salir con tus amiguitos, le van a decir, ¿no? Por tanto tiempo. Eso a veces hace un papá, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿lo hace el padre o la mamá porque le gusta ver sufrir a su hijo, a su niño? ¿O por qué lo hace? Es porque por llamar su atención, ¿sí? A un cambio de conducta, ¿sí? Y es lo mismo que hace Dios. Entonces, las cosas que nosotros vemos y ahorita estamos pasando una situación muy fuera de serie, ¿no? Con la pandemia. ¿Dios la mandó? No, ¿sí? No fue el plan de Dios, pero Dios está utilizando esta situación ¿para qué? Para llamar nuestra atención, ¿sí? A su pueblo, dice aquí, o sea, a su iglesia y al mundo también, o sea, a todos, es para todos el mensaje. Ahora, ¿cómo estamos respondiendo cada uno? Porque aquí podemos decir, no, pues nosotros bien, ¿no? Como iglesia, bueno, así entre comillas, ¿no? Pero aquí tenemos que autoanalizarnos personalmente, ¿no? ¿Cómo estoy respondiendo yo a la situación, a este llamado de parte de Dios, a este jalón de orejas que nos está dando Dios?
¿Cuál es mi respuesta? Dice, este periodo, ¿sí? Esto que estamos viviendo, dice, es un tiempo ¿de qué? De gracia para los que todavía no han tenido la oportunidad de descubrir la verdad. O sea, Dios le está dando una última oportunidad. Con ternura el Señor cuida de ellos. Otros podemos estar ya ansiosos, ¿no? ¿Y por qué ya no viene Jesús? Ya este mundo ya no puede más, etcétera. Bueno, Dios todavía, dice, está teniendo misericordia de las personas que no conocen de Él. Y bueno, si tantas ganas tengo yo de que venga Jesús, bueno, tengo que cooperar en algo, ¿no? Tengo que hablarles a los que no conocen, tengo que hablarle a mi amigo, tengo que hablarle al vecino, al jefe del trabajo, al compañero de la escuela, a mi hijo, al papá, a todos, ¿sí? A todos los que pueda, tengo que hablarles de esto, ¿sí? De la pronta venida de Jesús, ¿sí? Podemos ser instrumentos, ¿sí? De parte de Dios. Dice, su misericordioso corazón está sensibilizado, ¿sí? Para los que creemos que Dios es malo y por eso está pasando tanta cosa en el mundo y está enojado Dios con el ser humano, ¿no? Dice, sus manos todavía están extendidas para salvar. Muchos de los que en estos días finales quieran escuchar la verdad para este tiempo, dice, serán admitidos en el redil de lo que los abrigará con seguridad. Es decir, Dios promete protección también. O sea, Dios sí dice, va a retirar su protección del mundo, pero no retirará la protección para quién, para su pueblo. Entonces, si usted quiere seguir gozando de esa protección, bueno, tenemos que aferrarnos a él. Y aquí destaqué unas palabras, dice la verdad para este tiempo. ¿Cuál es la verdad para este tiempo? O sea, a esto se le llama, lo hemos mencionado por aquí, la verdad presente, lo menciona así, ¿no? Dios. ¿Cuál es la verdad presente? ¿Cuál es la verdad para este tiempo? Para el tiempo que estamos viviendo, ¿sí? ¿De qué tema tenemos que empaparnos, que hablarle a la gente? ¿De qué creen? Si estamos viendo ya los últimos días, ¿de qué tengo que hablar? ¿De qué tengo que estudiar? ¿Qué aprender más? ¿Acerca de qué? Pues del regreso de Jesús, ¿sí? Ahí decía un pastor hace poco, por ahí lo escuchaba, decía que le preguntaban a algunos hermanos, oiga, ¿y usted por qué nomás está hablando de eso? Del fin del mundo y de esto y lo otro, de puras cosas así de los últimos tiempos, ¿no? Le preguntaba, ¿no? Al pastor, ¿por qué nada más habla de eso? Le decían. Y el pastor dice, bueno, pues es que es lo que tenemos que hablar en este tiempo. O sea, no quiere decir que no pueda o que no podamos hablar de otra cosa, ¿sí? Que esté mal, que Dios se moleste si yo hablo de otra cosa. Sin embargo, es un tema que hemos descuidado, tristemente, ¿no? Del que casi no hablamos. Porque muchas veces estos temas, estos mensajes nos asustan a muchos, a otros nos inquietan, nos incomodan, ¿sí? Porque decimos, no, pues yo tan a gusto que me la llevo ahorita, ¿verdad? Sí, hay en pandemia y eso, pero pues estoy bien tranquilo, a gusto, ¿no? En mi casa, con mi familia. No me estén hablando ahorita que de las plagas, ni que persecuciones, ni nada de eso. No quiero saber nada de eso ahorita. O sea, vivimos como cómodos, tranquilos, a gusto. Eh, pero la iglesia, ¿sí? Primeramente la iglesia tiene que saber esto, tiene que estudiar, tiene que entender y descubrir cosas nuevas también que Dios pueda decirnos, ¿no? Para estos tiempos. Y luego tenemos que decírselo al mundo también. Es decir, nuestro tiempo no es un tiempo para hablar de otras cosas, ¿sí? Y les digo, no quiere decir que esté mal, que diga usted, bueno, pues yo quería predicar o quería hablar ¿de qué se les ocurre? De David y Goliat, de la historia de David y Goliat, pero no puedo hablar de eso porque no es para estos tiempos, no quiere decir eso, ¿no? Pero tenemos que darle prioridad a ciertas cosas, ¿sí? Entonces, hay que entender esto. Muy bien. Dice aquí, la época en que vivimos es importante y solemne.
El Espíritu de Dios, y vean cómo repite otra vez, dice, se está ¿qué? Retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. O sea, dice, es poco a poco, pero a veces puede ser que no lo notemos mucho, dice, pero no quiere decir que no esté sucediendo. ¿Ok? En el mundo, todo es, ¿qué dice aquí? Agitación. ¿Están de acuerdo con eso? Todo es agitación. Las señales de los tiempos son alarmantes. Para muchos ya no lo son, ya no son tantos. Otros ya nos vale, ¿no? Eso del coronavirus, ¿qué tiene, no? Al principio sí me asustaba, pero ahorita pues ya. Y luego dicen que va a durar ya para siempre, entonces pues ya no hay que asustarse, ¿no? Dice aquí que son alarmantes las cosas que están pasando. Si usted lo ve normal, natural, o de que pues siempre pasan esas cosas y siempre dicen que ya pronto viene Jesús, aguas, cuidado con esto, ¿sí? Dice, los acontecimientos venideros, o sea, lo que viene, ¿qué viene para el futuro? ¿Qué nos espera? Dice aquí, dice, los acontecimientos venideros proyectan ya sus sombras delante de sí. Para los que estamos esperando que todo sea color de rosa dentro de muy poco tiempo, ¿sí? A lo mejor ya el año que entra, pues ya todo va a volver a la normalidad, vamos a ser felices como antes. Déjenme decirles que no. Y bueno, y no es que yo lo diga, lo está diciendo aquí quién, Dios, ¿sí? Dice, el Espíritu de Dios, otra vez nos repite esto, ¿sí? Dice, se está retirando de la tierra y una calamidad sigue a otra por la tierra y el mar, una tras otra. ¿Se han fijado? Una tras otra. Y luego hasta hay unos que se ponen de moda, ¿no? De repente puros incendios en todos lados. Y luego de repente puros huracanes. Y luego hace poquito salieron que los socavones. En todo el mundo pasaba eso, ¿sí? Creo que hasta en la casa tenemos uno, ¿no? este, en todos lados, y usted dice, ¿por qué? Y como que se agarra así una rachita, ¿no? Lo mismo, en todos lados, en todas partes del mundo. Dice, hay tempestades, terremotos, incendios, inundaciones, homicidios de toda magnitud, ¿sí? Y aunque usted diga que eso pues siempre ha pasado, pues no es así, ¿sí? Esto se ha intensificado en los últimos tiempos. ¿Quién puede leer lo futuro? Nos hace aquí una pregunta. ¿Quién? ¿Quién puede leer lo futuro? ¿Dónde hay seguridad? ¿Dónde hay? Alguien que tenga una respuesta. ¿Dónde hay seguridad? ¿En la iglesia hay seguridad? ¿En la política hay seguridad? ¿En la escuela hay seguridad? ¿En el trabajo? ¿En mi casa hay seguridad? Creo que en ningún lado, y aquí nos lo dice, ¿no? No hay seguridad en nada que sea humano o terrenal, ¿sí? Obviamente la seguridad está en nuestro Dios, ¿sí? Ni siquiera en una religión, como les decía ahorita. Y por eso mucha gente ya tampoco cree en las religiones, o sea, dicen, no, es puro cuentos, ¿no? Dice únicamente lo que es que de Dios, ¿sí? Y usted puede decir, bueno, la iglesia es Dios, sí, pero muchos buscamos la seguridad en la religión, ¿sí? No en Dios, en una religión. Y eso no funciona tampoco. Dice, no hay seguridad de nada que sea humano o terrenal. Rápidamente, los hombres se están colocando bajo la bandera que han escogido. ¿Se acuerdan lo que mencionábamos hace rato? Que dice Dios, ¿les gusta esto? Ok, ahí quédense. Entonces, ¿qué bandera hemos estado escogiendo nosotros? Ojalá que no sea la del enemigo, ¿sí? Pero en general el mundo es lo que ha hecho. Y las consecuencias ya vimos cuáles son. O sea, hay un rechazo del mensaje de Dios, hay una consecuencia. ¿Sabe? Muy bien. Y bueno, ¿y qué tenía que ver todo esto con el jubileo? ¿Sí? La fiesta esta que mencionábamos ahorita al principio. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 24, 37 al 39. Voy a pedirle a alguien que le dé lectura, por favor. Mateo 24,
versículos 37 al 39. ¿Alguien nos da, por favor, la lectura? Mateo 24, 37 al 39. Dice 37. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ok, muchas gracias. Y ¿Sí? me falta leer uno. Ok, faltó. Adelante. Sí. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Ok, aquí Dios está haciendo una comparación, bueno, en este caso palabras de Jesús, ¿no? Una comparación, dice aquí, de los últimos días o de lo que iba a suceder antes de su venida con los tiempos o los días de Noé. Y esto es un texto bien conocido, ¿no? Por todos y todos lo mencionamos, ¿no? Decimos, no, es que estamos viendo como en los tiempos de Noé, etcétera, ¿verdad? Y aquí nos describe un poquito, ¿no? Cómo eran esos días. Donde dice aquí que el matrimonio había perdido todo su valor, ¿sí? Como lo vemos hoy, ¿sí? En nuestros días. Había un desenfreno, ¿sí? Por ejemplo, en el comer, dice ahí, ¿no? En las fiestas, etcétera. Había un alejamiento de Dios, ¿sí? Es decir, bueno, del hombre para con Dios. O sea, el hombre no quería nada con Dios, absolutamente nada. Dice por ahí en Génesis, sus pensamientos eran únicamente de hacer ¿qué? El mal, como en nuestros días, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, podemos decir, bueno, estamos viviendo precisamente en los días antes del regreso de ¿quién? De Jesús, justo antes de que Él aparezca en las nubes de los cielos. Y bueno, cuando leemos este texto, ¿sí? Que decimos de los días de Noé, pues generalmente destacamos la condición, ¿verdad? De la humanidad, así como era en los días de Noé, así también en nuestros días, ¿sí? Es lo que generalmente así lo relacionamos, ¿no? Y existe ese paralelismo, que ahorita vamos a ver lo que es esto, esa comparación, ¿sí? Con los días de Noé y nuestros días, los días en que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Dice Génesis 6:3, fíjense bien lo que nos dice por aquí. El ser humano llegó al límite de la paciencia de Dios, ¿no? Como llegaron los de Sodoma y Gomorra, como el pueblo de Israel y como lo estamos haciendo hoy, ¿no? Nosotros en la actualidad. ¿Qué sucedió en aquel tiempo? Dijo Dios, dice aquí, dijo Jehová, Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Dice, mas serán sus días 120 años. ¿Qué dice Dios aquí? Bueno, dice Dios, yo tengo límites, nos está diciendo. Dice, mi espíritu no va a estar luchando para siempre con el hombre, o sea, no voy a estar insistiendo para siempre, ¿sí? Eso nos dice aquí, para los que creemos que así es, ¿no? De que, ay, de Dios siempre, ¿no? Siempre es bueno, siempre tiene misericordia, siempre. Tiene un límite. Y aquí lo dice Dios, dice, no voy a estar insistiéndote siempre. Eso le dijo al ser humano en aquel tiempo, ¿sí? Dice, porque tú eres carne, o sea, y cuando habla aquí de la carne, nosotros, bueno, se relaciona aquí con nuestra naturaleza, o sea, nuestra naturaleza es hacia qué, hacia lo malo, Entonces dice Dios, no siempre voy a estar así, ¿sí? Debo demostrar un límite a las cosas, por mismo bien de ellos, ¿sí? Así como el papá dice, por bien de mi hijo, tengo que ponerle un qué, un límite, un cerco, y más para allá no vas a poder, ¿sí? Le dice el papá al hijo. ¿Por qué? Por tu bien, aunque el hijo diga, no, es que mi papá es muy restrictivo y muy anticuado y etcétera, ¿no? Dice, y le puso un tiempo, un límite, le puso al ser humano en aquellos días, en los días de Noé. Le dijo, sus días serán, ¿qué? 120 años, y de ahí no va a pasar. Dios le dio esa oportunidad, ¿sí? 120 años, que era mucho tiempo,
sea, imagínense 120 años y ahí está Noé instando a la gente a que se acercaran, a que creyeran en aquel mensaje, a que aceptaran el ofrecimiento de parte de Dios pues, para salvar sus vidas durante 120 años. ¿Se imaginan? ¿Cuánto tiempo, no? Y qué cansado debió haber sido frustrante también para Noé, para Dios, ¿sí? El ver que nadie aceptaba ese regalo de Dios. Nos dice el texto de Mateo 24, dice, bueno, pues así como los días de Noé también va a ser que en los últimos días, antes de que yo regrese. Y les digo, destacamos generalmente nada más la condición, ¿no? La situación, cómo era la sociedad, ¿verdad? Y aquí ustedes ven unas imágenes, ¿no? Lo que vemos, ¿no? Todos los días, pura pachanga, donde quiera, violencia, enfermedad, muerte, etcétera, ¿no? Accidentes. Y bueno, ahorita hablábamos de los paralelismos, ¿no? Vamos a leer antes de discutir un poquito acerca de este asunto. Primera de Pedro 3, del 18 al 20. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 20. Primera de Pedro 3, del 18 al 20. ¿Alguien nos ayuda a leerlo, por favor? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Muy bien. Dice aquí que en la antigüedad Dios, ¿sí? Hace poquito tuvimos un tema de esto, ¿se acuerdan? Dice que Dios, ¿sí? A través de su espíritu, dice, le predicó a quienes, a los espíritus encarcelados. ¿Se acuerdan que por ahí hay una confusión, ¿no? Así nomás para mencionarlo rápidamente, muchos creen que cuando Jesús murió, fue a predicarle a unos espíritus, a los demonios, ¿sí? Y espíritus de gente muerta, etcétera. Eso no es cierto, nada que ver. Nos dice aquí que en los días de Noé, ¿sí? Él estuvo insistiendo a la gente, predicándoles. ¿A través de quién? A través de Noé, ¿sí? O sea, Dios a través de su espíritu, el espíritu utilizó a quién? A Noé, que era el único que se dejó utilizar. Entonces les empezó a predicar, ¿sí? Tratando de que pues de convencerlos de sus errores, tratando de salvar sus vidas, ¿sí? Pero el ser humano, ¿qué? Lo rechazó, ¿sí? O sea, rechazó ese mensaje. Entonces vemos cómo sucede lo mismo, ¿no? En nuestros días, como los días de Noé. Y ahorita les hablaba de los paralelismos. ¿Qué son los paralelismos? Bueno, en la cuestión de la literatura nos dice aquí, dice, es una figura literaria y artística, ¿sí? Que consiste en repetir una misma estructura varias veces, pero alterando, algún elemento. Es decir, en este caso, por ejemplo, en la cuestión de la Biblia, a veces vemos paralelismos, o sea, que Dios repite algo, ¿sí? A lo mejor de diferentes formas para que nosotros entendamos algo, ¿sí? Utiliza varias figuras, varios imágenes, símbolos, como por ejemplo lo que sucede en la historia de aquella estatua que soñó Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Hay un paralelismo con una visión que tiene Daniel por ahí en el capítulo 7, ¿sí? Son cosas muy diferentes porque uno soñó una imagen, una estatua, y el otro, Daniel, que soñó unas bestias, ¿se acuerdan? Pero significan lo mismo, o sea, hay un qué, un paralelismo, es decir, Dios utiliza o repite un mensaje de maneras diferentes, ¿sí? Para que nosotros entendamos el mensaje. Ahora, hay otra, dice por aquí, otro tipo de paralelismo, ¿sí? En la palabra de Dios. ¿Cuál es este? Bueno, dice aquí, en el que Dios da el mismo sentido a textos o momentos diferentes de la historia, como lo que estamos viendo,
¿sí? Ahorita ya vimos, bueno, se le da el mismo sentido a varios textos, ¿no? Por ejemplo, ese de Daniel 2, Daniel 7. Tienen el mismo sentido, el mismo significado, aunque son diferentes. Pero también dice aquí que se le da el mismo sentido o el mismo mensaje, la misma aplicación para diferentes momentos ¿de qué? De la historia. Por ejemplo, nos acabamos de leer, ¿no? Dice, así como en los días de Noé, dice, igualito, así va a ser ¿qué? La venida del Hijo del Hombre. Todo parece que se repite, dice Dios, igualito, ¿sí? Hace ese paralelismo, precisamente. Ahora, entendiendo este concepto también, y acabamos de leer, ¿no? Lo que sucedía en los tiempos de Noé, cómo fue rechazado su mensaje, cómo el Espíritu Santo insistía y les predicó a aquellos espíritus encarcelados, es decir, no que eran espíritus así como seres que no tienen un cuerpo, así, ¿no? La palabra de Dios le llama espíritus a los seres vivos, ¿sí? Así como usted y yo, ¿sí? Somos espíritus para Dios. ¿Y por qué encarcelados? Bueno, porque estaban encarcelados ¿en qué? En el pecado, en el mal, ¿sí? No eran libres. Y Dios quería liberarlos, Dios quería darles salvación, ¿sale? A eso se refiere este texto de 1 de Pedro. Entonces, entendiendo lo que es el paralelismo, y volviendo a lo que hablamos al principio del jubileo, ¿sí? Aquella fiesta del jubileo, que tenía 2 etapas, ¿no? La primera tenía que ver con el descanso de la tierra cada 7 años, ¿sí? Y luego después, cada 50 años, dice que multiplicaban 7 por 7, y el año 50 era un día especial. ¿Qué había en ese día? ¿Se acuerdan? Que les dije, tengan en mente 3 palabras: perdón, liberación y descanso. Esas 3 cosas, ¿ok? Ahora, decíamos ahorita, ¿y qué tenía que ver el jubileo con nosotros? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué puedo aprender yo para los días en los que vivo? Ok, bueno, hay un paralelismo precisamente también aquí, ¿sí? Algo muy similar a lo que es el jubileo, que Dios quería enseñarnos algo. Aparte de que Dios quería que la tierra descansara en aquel tiempo, no era todas esas celebraciones, las ceremonias que tenían los judíos, no era para mantenerlos entretenidos, ¿ok? No era para que le rindieran adoración a Dios porque Dios necesita que le adoren, no, tampoco. Dios siempre quiere enseñarnos algo. Cuando nos pide algo es porque quiere enseñarte algo, ¿sí? Entonces, ¿qué quería enseñarle Dios al pueblo de Israel y a la humanidad en general, y a ti y a mí? ¿Qué nos quería enseñar con esta celebración del jubileo? Había perdón, liberación, descanso, y dice que la tierra era devuelta, ¿sí? A sus dueños. La tierra era devuelta a sus dueños, ¿no? Quédense con esos significados de esta fiesta, ¿sí? Y vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Y aquí están los paralelismos, ¿sí? Hemos mencionado por aquí en algunos temas, algunas predicaciones, estos textos. Lo vuelvo a mencionar porque tiene mucha relación y necesitamos entenderlo, ¿sí? Esto está por aquí en el conflicto de los siglos. Dice lo siguiente, dice, la gran controversia sostenida entre Cristo y Satanás desde hace cerca de 6,000 años está por terminar, ¿sí? Esa lucha, dice, está por terminar. Y Satanás, dice, redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en favor del hombre, para sujetar a las almas en sus lazos. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, dice aquí que esa lucha se ha sostenido, ¿sí? Por casi, ¿qué? Casi 6,000 años. Durante 6,000 años, otra vez menciona, dice, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto, ¿sí? Es lo que vemos hoy, ¿no? Las consecuencias de esa guerra. Dice, destruyó sus ciudades y a sus prisioneros nunca los soltaba para volverse a casa, para que volviesen, perdón, a casa. Durante 6,000 años, otra vez repite, su prisión, que es la tumba, dice aquí, o sea, la prisión de Satanás, para el ser humano, dice, ha recibido al pueblo de Dios.
Y dice, lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenían presos. Aquí nos está hablando futuro, ¿se fijan? O sea, de algo que va a suceder, que todavía no sucede, porque a lo mejor alguien puede decir, bueno, aquí nos habla de que Cristo libera a los muertos, es decir, que siguen vivos por ahí. No. Aquí nos está diciendo, está como situado en el futuro este mensaje, ¿sí? Y habla del futuro hacia el pasado, hacia atrás, ¿sí? Y dice, y si Cristo no hubiera terminado con esta guerra, dice, nunca hubiera podido liberarlos, dice, de sus cadenas, y nunca hubieran sido, nunca hubiera descansado el ser humano ni la tierra, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, según lo que Dios nos dice aquí, es que Él, ¿sí? Dios, puso un límite también, así como le puso un límite a quién, a los antediluvianos, y les dijo 120 ¿qué? Años, y de ahí no va a pasar, ¿sí? No voy a estar luchando con ellos para siempre. Bueno, Dios le puso un límite a quién, a Satanás también. Dijo, no, tampoco voy a estar luchando contigo para siempre. Hay un límite, y ese límite, ¿cuánto es aquí? Dice, 6,000 años. ¿Sale? Y más allá, aquí ya no nos dice nada. Bueno, sabemos lo que va a pasar después de eso, ¿sí? Y aquí cuando habla de esa liberación, de esas cadenas rotas, se refiere a ¿qué? A cuando Cristo venga, ¿sale? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, que Dios le puso ese límite a Satanás. 6,000 años de qué? Nada más. O sea, hiciste tu desastre aquí en la tierra, bueno, te voy a dar chance nada más que durante 6,000 años. Y más allá ya no. ¿Sale? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Sí? De esos 6,000 años. Bueno, comentario bíblico adventista nos dice que el nacimiento de Cristo, ¿cuándo sucedió? Dice aquí, 4,000 años después de la creación del mundo. Saquen cuentas. ¿Sale? 4,000 años después de la creación del mundo vino Cristo. ¿Sí? Dice, la muerte de Cristo sucedió también 4,000 años después de la caída. ¿Sale? Aquí hay algo bien interesante que a lo mejor vamos a estudiar más adelante. Aquí hubo un paralelismo, ¿sí? O sea, 4,000 años desde que se creó nuestra tierra, dice aquí, hasta que Cristo vino. Y Cristo murió, dice, 4,000 años después de la caída del pecado. En el pecado, perdón. ¿Sí? Bueno, 4,000 años, ¿sale? Cristo murió en el año de nuestra era, o sea, así como nosotros contabilizamos los años, el año 31, ¿se acuerdan? Y luego dice aquí algo bien interesante. Dice, Cristo observa a través de 2,000 años a su iglesia, que existirá en los días, ¿qué dice aquí? Finales, antes del fin de la historia de la tierra. ¿Cuántos años después? 2,000 años. ¿Y cuándo se fue Cristo? Bueno, o cuándo murió, perdón, 4,000 años después de la caída. Y aquí nos habla de otros 2,000 años más, dice, y entonces iba a terminar ¿qué? Esa guerra. Tiene relación con lo que nos acaba de decir aquí en el libro El conflicto de los siglos, ¿cierto? 6,000 años nada más. Dios le dio de límite al enemigo, a Satanás. 6,000 años, ¿sí? Y pueden decir, bueno, pero es que ¿cómo puede uno saber, no? Además, dice Dios que nadie sabe el día ni la hora. Y ya hemos hablado mucho de esto, ¿no? Ahorita vamos a mencionar algo más. Bueno, vamos a regresar al jubileo, ¿sí? ¿Cuántos jubileos ha habido en la historia de la Tierra? Bueno, alguien por aquí ya se dio la tarea de sacar las cuentas, ¿verdad? Resulta que desde Adán, ¿sí? Hasta Abraham, ha habido o hubieron 40 jubileos. ¿Cuántos años pasaron? Bueno, saquemos cuentas. ¿Cada cuánto eran los jubileos? Cada 50 años. ¿Sí?
Y si lo multiplicamos por 40, nos dan 2000 años. O sea, desde Adán hasta Abraham pasaron 2000 años, ¿sí? Y hay algo bien, bien interesante aquí. Pongan mucha atención a esta gráfica. 2000 años hasta Abraham, ¿sí? Y luego, tenemos aquí a varios personajes, ¿sale? Desde Abraham, y recorriendo aquí algunos personajes, hasta que vino Jesús, ¿sí? O sea, desde que Dios llamó a Abraham hasta que vino Cristo, o sea, la promesa, aquella promesa, ¿se acuerdan? Que hemos estudiado, pasaron otros 40 jubileos. O sea, ¿otros qué? Otros 2000 años, ¿sí? Y aquí tenemos contabilizado, ¿no? Por ejemplo, desde Abraham hasta la entrada a la tierra prometida pasaron 10 jubileos. Desde que entraron el pueblo de Israel a Canaán hasta el rey Ezequías pasaron 15 jubileos. Desde Ezequías hasta Josías, que se mencionan por ahí en algunas ocasiones ahí esos jubileos, ¿sí? En la palabra de Dios, sucedieron 2, ¿sí? De Ezequías hasta Josías, que es algo de lo que hemos estado estudiando aquí en los ejercicios bíblicos, ¿se acuerdan? Desde Josías hasta la reina Esther, ¿sí? Sucedieron otros 3 jubileos. Y desde la reina Esther hasta que Jesús vino, otros 10, ¿sí? Que nos dan 40, ¿sale? Y en ese periodo, bueno, son otros 2000 años. Fíjense, desde Abraham hasta Cristo, 2000 años. ¿Y de qué decía el texto que leímos ahorita aquí? Desde que estuvo aquí Jesús hasta el fin del mundo, ¿cuánto iba a pasar? Nos dice por aquí. Otros 40 jubileos. ¿Otros qué? 2000 años. Aquí lo dice Dios. ¿Sí? No son inventos míos, ni de la señora White, ¿no? 2000 años, dice Dios. Dice, y es la gente que iba a vivir en los últimos días de la historia de la tierra. ¿Quién es esa gente? Usted y yo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Cristo estuvo aquí? Poquito menos de 2000 años. ¿Sí? Casi nada para que se cumplan esos 2000 años exactos. ¿Sale? Por si usted todavía está haciendo planes para su vejez y que sus nietos y sus hijos, a lo mejor ya no lo va a lograr eso. Bueno, al menos aquí en esta tierra no, ¿sí? Porque, bueno, la tierra nueva tiene cosas interesantes para nosotros, nuestra vida va a continuar, nuestros planes van a continuar, nuestros proyectos, así lo dice Dios. Entonces, pero al menos en esta tierra a lo mejor muchos de esos proyectos no se van a lograr aquí, así como estamos ahorita viviendo, ¿sale? Ahora, hay algo interesante aquí. Dice Dios, aquí dijimos aquí en Génesis 6:3, que Dios le puso un límite a los seres antediluvianos, ¿no? Les dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y sus días, dices más, sus días serán 120 años. Ese es el tiempo de gracia que yo les doy, 120 años. ¿Cuánto tiempo Dios nos ha otorgado de gracia al ser humano? Bueno, aquí nos dice que 6000 años. Y a Satanás le dio 6000 años para que él hiciera y deshiciera, que él tratara de demostrar que tenía razón. ¿Sí? Él le dijo, te voy a dar 6000 años. ¿Cuántos jubileos tenemos aquí hasta el regreso de Jesús? Según lo que acabamos de ver. 40 desde Adán hasta Abraham, 40 desde Abraham hasta Jesús y 40 desde que Jesús estuvo aquí hasta el final de los tiempos. ¿Cuántos son? 120. Curiosamente, igual que quién, que antes del diluvio. 120. Aquí hay un paralelismo, lo que acabamos de decir, o sea, Dios nos está diciendo algo, ¿sí? Aparte de enseñarnos cómo era la condición de esa sociedad, ¿sí? Cuando Dios dice aquí, así como en los días de Noé, ¿sí? ¿Qué sucedió en los días de Noé? Bueno, también les puso un límite, 120 años. ¿Cuánto tiempo, cuántos jubileos, ¿sí? De la tierra han pasado? ¿O van a pasar? ¿Estamos ya aquí? ¿Sí? 120. Y Dios dice, 120 y se acabó.
¿Sale? Vean la exactitud de esa gráfica, ¿sí? La perfección. Solamente Dios puede hacer eso, ¿sí? ¿A través de qué? De toda la historia de nuestro mundo. Y tenemos todavía algo más interesante aquí, ¿sí? Si usted ya dice, órale, qué padre esto, ¿no? Qué interesante, vea esto. Vamos a ver lo que nos dice aquí Ezequiel 46, versículo 1. Aquí lo tenemos en pantalla. Ezequiel 46, 1. Miren, dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová el Señor. La puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo. Aquí está hablando del templo, ¿sale? Ustedes recuerdan que el templo tenía puertas, o el atrio del templo tenía varias puertas. Bueno, dice aquí, dice la puerta del atrio interior. Aquí Dios les está hablando acerca de unas festividades también, les está dando indicaciones. Y acuérdense que dijimos algo ahorita, cuando Dios le enseñaba al pueblo a celebrar algo, algún acontecimiento especial, o les decía, este día vamos a hacer esto, esta fiesta, ¿sí? No era para entretenerlos, ¿sí? Dios quería enseñar algo. Y vean lo que dice aquí, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo. Y el día de reposo se abrirá el sábado, ¿sale? La puerta que da ¿hacia qué? Hacia el oriente, dice. Y se abrirá también el día de la luna nueva. O sea, durante los 6 días de la semana, dice, esa puerta estaba cerrada siempre. El día sábado se abría la puerta del oriente. Y uno puede decir, bueno, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver conmigo esto? ¿Sí? Bueno, se abría el sábado. Acuérdense, ¿el sábado qué día es? ¿Es día de qué? De reposo. ¿Sale? ¿Y por qué la luna nueva? ¿Qué quería decir la luna nueva? ¿Por qué se abría también ese día? Bueno, vamos a leer Génesis 1:14. Vamos a ver qué nos dice por ahí Dios. Génesis 1, versículo 14. Miren, tengo aquí una versión muy interesante de la Biblia textual. Dice lo siguiente. Y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche, y sean para señales y para tiempos señalados, y para días y años, y hasta ahí, ¿sí? Ok, a lo mejor varía un poquito con sus versiones. Sí, esta está traducida del original, ¿sí? No está hecha de otra traducción. Vean lo que dice. Iba a haber lumbreras, dice, en los cielos para dividir el día y la noche, ¿sí? El sol, la luna. Y aquí ahorita hablábamos de la luna nueva, ¿se acuerdan? Dice, y sean para señales. ¿Y para qué más decía aquí? Dice, para tiempos señalados. ¿Qué quiere decir eso? Para tiempos señalados. Dice, y para días y años. ¿Cuáles son esos tiempos señalados que menciona aquí? Bueno, esto tiene que ver con todas las festividades de los judíos, ¿sí? Esos tiempos señalados. Y las fiestas de los judíos tienen que ver con ¿qué? Con otros tiempos, ¿sí? Por ejemplo, esto del jubileo que acabamos de ver tiene que ver con nosotros hoy, ¿sí? Tiempos señalados, ¿ok? La luna nueva, dice, se inicia cuando se ve la primera luz del nuevo ciclo lunar, o sea, un mes nuevo. O sea, los meses que nosotros tenemos tienen que ver con esto, ¿sale? Son los ciclos de la luna, o sea, cada 30 días, ¿sale? Entonces dice aquí, se inicia, la luna nueva se inicia, dice, cuando se ve la primera luz del nuevo ciclo lunar, o sea, cada mes, ¿sí?
Se presenta en forma de un cuerno. Ustedes a lo mejor lo han visto por ahí la luna, ¿no? Así como un cuernito, dice, delgado, como una uñita, ¿sí? Esto sucede al ponerse el sol, dice aquí, y cuando se pone el sol, ¿qué pasa aquí? Inicia un nuevo día, ¿sí o no? Según lo que Dios nos dice, o sea, no es hasta las 12 de la noche, no. Es, dice, cuando se pone el sol, de puesta de sol a puesta del sol, ¿está bien? Entonces dice aquí, cuando se pone el sol, inicia un nuevo día. Y aquí lo subrayé porque vamos a ver algo bien interesante, ¿sí? Dice, momento en que se ve la primera luz de la luna. Y después, dice, de varios minutos irá desapareciendo. Sucederá así en los siguientes días, hasta que luego su luz será más permanente. Y en su fase creciente, dice, y siguientes fases. Ustedes recuerdan las fases de la luna, ¿no? Cómo empieza a cambiar durante todo el mes, ¿verdad? Muy bien. ¿El inicio de qué dice aquí? De un nuevo día. Quédese con esa idea también. La luna nueva que nos menciona aquí dice un nuevo día. Los 6 días de la semana iba a estar cerrada esa puerta del oriente. El día de reposo, el sábado, se abría y también de la luna nueva. ¿Qué significaba? También dice aquí un nuevo comienzo, o sea, un nuevo día y aparte un nuevo comienzo, o sea, un nuevo mes, ¿sale? Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, un nuevo día. A ver si usted empieza a agarrar por aquí la relación, ¿sí? Un día de reposo, ¿ok? Muy bien, seguimos leyendo por aquí. Perdón. Ezequiel 43, versículos 2 y 3. Ezequiel 43, 2 y 3. Dice, y aquí la gloria del Dios de Israel. Aquí está hablando acerca de su venida, fíjense bien. ¿Que venía de dónde dice ahí? Del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi, dice, era como una visión, como aquella visión que tuve cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones que eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Ustedes no sé si han leído por ahí aquella visión que tuvo Ezequiel de la gloria de Dios. Bueno, dice aquí lo está comparando con aquella visión que tuvo. Dice, lo único que pude hacer, dijo Ezequiel, fue postrarme sobre mi rostro. ¿Y qué está viendo aquí Ezequiel? La venida de quién? De Jesús. ¿De dónde? ¿De dónde venía? Dice aquí. Del oriente. Ahora, relaciónelo con lo que acabamos de leer aquí en Ezequiel 46. La puerta del atrio interior que mira al oriente, dice, estará cerrada ¿cuánto tiempo? 6 días. Y el día de reposo se abrirá esa puerta. ¿Ok? Y nosotros sabemos que precisamente Jesús va a venir por donde dice aquí, por el oriente. Y sabemos que viene por esa constelación que usted ve aquí en la imagen, la constelación de Orión, que de hecho de ahí viene la palabra oriente también, y orientar y todas esas palabras parecidas. ¿Sale? Por aquí. ¿Ok? ¿Cuándo sucederá esto? Bueno, esta festividad o esto que hacía el pueblo judío de abrir esa puerta nos da prácticamente la respuesta. Y tiene que ver con lo que acabamos de hablar ahorita. 6 días, dice, iba a estar cerrada esa puerta. Y el 7º día se iba a ¿qué? Abrir. Dice aquí que Dios le iba a dar al hombre y a Satanás 6,000 años de tolerancia. ¿Y qué iba a pasar después? Él iba a ¿qué? A regresar. Esa puerta del oriente, esta puerta que ustedes ven por aquí, se iba a ¿qué? Abrir. Y se abría en la luna nueva porque simbolizaba ¿qué? Un nuevo comienzo, un nuevo día. ¿Les parece interesante esto? Yo cuando estaba leyendo y estudiando todo este asunto, no puedo nomás que maravillarse, sorprenderse de lo que hace Dios, ¿sí? De la perfección con la que Él predice las cosas, de cómo a veces uno lee, ¿sí? La Biblia,
sin detenerse, sin meditar, sin darse cuenta de lo que Dios tiene que enseñarle a uno. Miren lo que nos dice por aquí. Esto todavía es más importante, ¿sí? Este texto nos habla un poquito acerca de la destrucción de Jerusalén. Lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Que Dios también les dio un tiempo al pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo le dio a ellos? ¿Se acuerdan? 70 semanas proféticas de tolerancia. O sea, Dios siempre pone un límite, ¿sí? Y dice también su palabra que Él no hace nada sin avisar. ¿Se acuerdan? Dice, y lo hace a través de sus profetas. Nada, no hace nada sin avisar. Mucho menos su venida. ¿Sabe? Y lo ha dicho, lo ha explicado, nomás que a veces nos cerramos nosotros en nuestra mente y tenemos ideas preconcebidas que nos impiden ver con claridad. Miren lo que dice por aquí. Los sacerdotes que ministraban de noche, esto fue antes de que la ciudad fuera destruida, ¿sí? Ya estaba por ahí el ejército romano sitiando la ciudad. Dice, los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados, fíjense bien, por ruidos misteriosos. Acuérdense que Dios se había retirado ya, el Espíritu de Dios se había retirado y estaban ellos en poder ¿de quién? De Satanás, el pueblo de Israel, fíjense bien. Y los andaban espantando por ahí a los sacerdotes en el templo, ¿sí? Ruidos misteriosos, dice aquí. Esto viene en el conflicto de los siglos. Temblaba la tierra y se oían voces, fíjense bien, que gritaban, salgamos de aquí. Voces, escuchaban voces, ruidos, y no era Dios el que estaba por ahí haciendo, ya luchando con ellos, ya no, se había acabado la oportunidad. Ahora fíjense bien esto, dice, la gran puerta del oriente, ¿sí? La del templo, que por su enorme peso era difícil de cerrar, entre 20 hombres, o sea, era una puerta que tenía era especial, ¿sí? Una puerta muy grande, dice aquí, que dice incluso para 20 hombres era complicado abrir y cerrar. Pero bueno, los días sábados se abría, fíjense bien, y en la luna nueva se abría. Ok, dice, bueno, y que estaba asegurada por con formidables barras de hierro afirmadas, dice, en el duro pavimento de piedras de gran tamaño. O sea, no era algo fácil, perdón, de abrir. Bueno, ¿qué pasó en esa noche antes de que fuera destruida la ciudad? Esa puerta del oriente, dice, se abrió sola. ¿A qué hora se abrió? Dice aquí. A la medianoche. De una manera misteriosa. Se abrió sola la puerta del oriente a la medianoche. ¿Y eso qué? Bueno, fíjense lo que nos dice aquí, la historia de la redención. Dios escogió la medianoche, ¿para qué? Para librar a su pueblo. O sea, si se fijan, Dios nos ha dado mucha luz acerca de su venida. Y nosotros nos la pasamos diciendo, es que nadie sabe cuándo será. ¿Cuándo viene, hermano? ¿Cuándo cree que venga Jesús? Pues quién sabe. Nadie sabe el día ni la hora, ¿sí? Bueno, aquí Dios dice hasta la hora, ¿sí? Dios escogió, dice ¿qué? La medianoche para librar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban de ellos, de pronto, ¿qué pareció aquí? Se abrió esa puerta, ¿sí? ¿La puerta de qué? Del oriente. Dice, de pronto apareció el sol en todo su esplendor, la luna se detuvo, los impíos observaron con asombro el espectáculo, mientras los santos consideraban con solemne júbilo las pruebas de su liberación. Aquí está hablando a futuro también, cuando Cristo venga, cuando se abra esa puerta del oriente, ¿sí? Entonces, que fíjense bien aquí ya, y aquí tenemos que ya ir aterrizando esto. Entonces, cuando Cristo venga, ¿qué dice aquí? Comenzó el jubileo, durante el cual la tierra, ¿qué dice? Va a descansar. ¿Cuánto tiempo va a descansar la tierra? ¿Se acuerdan lo que nos dice la palabra de Dios? Durante 1000 años. 1000 años. 6000 años de trabajo, de chamba, de cosecha, de siembra, etcétera, todo lo que se hacía con la tierra, ¿se acuerdan? Y dijo Dios, el séptimo año
déjala descansar, ¿sí? Otros 1000 años, dice que Dios dice, va a llevar a su pueblo a vivir con él durante 1000 años. Y ese tiempo la tierra va a ¿qué? A descansar. El séptimo día, ¿sale? Dios le va a dar un año así profético, sabático a la tierra y a su pueblo. Un descanso, liberación, perdón, ¿sí? Perdón de pecados, o sea, libres de pecado. ¿Qué les parece? Y la tierra, dice también Dios, va a ser devuelta ¿a quién? A sus dueños. ¿Quiénes son sus dueños? Nosotros, los seres humanos. ¿Quién está ahorita apropiado de la tierra? Satanás. La tierra se le va a quitar a Satanás porque no es de él, es de quién? Es del ser humano. Dios la hizo para el ser humano, no para Satanás. Entonces, dice aquí, vi al piadoso esclavo ponerse de pie triunfalmente. ¿Se acuerdan que los esclavos eran liberados? ¿Sí? Aquí nos hace ese paralelismo, esa comparación. A nosotros dice como esclavos, ponerse de pie triunfalmente y victorioso, mientras sacudía, dice, las cadenas que lo, dice, arrojaban, y su malvado amo permanecía confuso. ¿Quién es ese malvado amo? Satanás. Y sin saber qué hacer, dice, porque los impíos no podían comprender las palabras de Dios. ¿Usted ha visto cuando gana un equipo en algún deporte? Hace poquito hubo un acontecimiento a nivel mundial. Qué padre, ¿no? Cuando el árbitro, por ejemplo, el juez del deporte dice, se acabó, ¿sí? Se acabó. No sé si han visto esas escenas. Todos brincan, gritan, la gente, los jugadores, los deportistas. Es una fiesta, ¿sí? No sé si han visto las expresiones de los rostros de estas personas. Es una, ¿cómo se puede decir? Una euforia, ¿sí? Bueno, imagínese algo así cuando usted vea a Cristo en los cielos, cuando se abra esa puerta del oriente, cuando comience ese jubileo, ¿sí? El jubileo de nuestro planeta. Así será con el pueblo de Dios, dice, triunfantes, dice, se ponen de pie triunfantes, victoriosos, gritando, cantando, alabando a Dios. ¿Y qué va a pasar con los otros? ¿Qué pasa con el equipo que pierde? ¿Los han visto? Desconcertados, llorando otros, molestos. Bueno, así va a estar, dice aquí, los impíos, dice, no pueden comprender lo que está pasando, ni la palabra de Dios. No saben qué hacer, están confusos, tristes otros, molestos. Ojalá que hayamos podido comprender este asunto y lo que Dios quería enseñarnos con esas festividades, ¿sí? Con la festividad del jubileo, ¿sí? Ya vimos que es más de lo que a veces pensamos, ¿sí? De lo que a veces imaginamos y que a veces nos parece aburrido, ¿no? ¿Y eso qué del jubileo? ¿No? Y lo que tiene que ver conmigo, ¿no? ¿En qué tiempo estamos? Bueno, aquí está una pequeña gráfica, ¿no? Aquí fue la creación de nuestro mundo, ¿sí? Dice lo que leímos ahorita, ¿sí? De comentario bíblico adventista, dice, Cristo vino 4000 años después de ¿qué? De la creación, murió 4000 años después de la entrada del pecado a nuestro mundo. Aquí llegamos, ¿no? La primera venida de Cristo, 4000 años después. Y dice, iban a suceder otros ¿qué? 2000 años antes de que Él volviera, ¿sí? Eso nos dice ahí en el conflicto, ¿no? De los siglos. ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ¿sí? A nada. Y este tiempo va a ser ¿de qué? De jubileo, de descanso para nuestra tierra, de liberación, de una devolución de lo que es nuestro, ¿sí? De perdón de pecados, de libertad de pecado, ¿sí? Estamos a nada de ver esto, a nada, ¿sí? Entonces,
Ojalá que nos demos cuenta, que entendamos en dónde estamos parados. Vamos a leer Isaías 46, 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10, la cita que leímos al principio. Nuestro texto clave de esta mañana, Isaías 46, 9 y 10. Dice lo siguiente, versículos 9 y 10. Recordando las cosas antiguas predichas, dice, yo soy Dios. No hay Dios aparte de mí. Que desde el principio anuncio, ¿qué dice? El fin. ¿A través de qué? De esas celebraciones, a través de ciertas imágenes, de visiones, de sueños, de profetas, etc. Dice, está anunciando algo para nosotros. Desde el principio está anunciando, dice, el fin. Desde antiguo, o desde tiempos antiguos, dice, cosas que no estaban hechas, cosas que aún no sucedían. Y ahora nosotros estamos viendo que se están cumpliendo. ¿Cuánto tiempo le dio Dios a los antediluvianos? 120 años. ¿Cuánto tiempo le dio Dios a la humanidad y la oportunidad de que Satanás tratara de demostrar que él tenía razón? 120 jubileos, 6,000 años. Termino con esto, ¿sí? Por si todavía tenemos, ¿cómo se dice? Dudas, ¿no? Acerca de esto, porque este texto que mencionamos, que va a mencionar por aquí, parece que es muy claro, ¿no? Donde dice Dios, nadie sabe qué, el día y la hora. Bueno, dice aquí en el conflicto de los siglos, dice, las sagradas escrituras no autorizan a los hombres a permanecer ignorantes respecto a la proximidad de la venida de Cristo, ¿sí? Por los que decimos, pues no sé cuándo venga Cristo, pues dicen que pronto. Y otros dicen, bueno, usted no se apure, hermano, pues Cristo va a venir cuando tenga que venir, ¿sí? No es así la cosa, ¿sí? Dice aquí que la palabra de Dios no nos autoriza a permanecer ignorantes de esto. Dice, pero los que no buscan más que un pretexto para rechazar la verdad, aquí está el peligro, fíjense bien. Cerraron sus oídos a esta explicación. Y las palabras, empero el día y la hora nadie sabe, seguirán siendo repetidas por los atrevidos escarnecedores y hasta por los que profesan o profesaban, dice aquí, ser ministros ¿de quién dice ahí? De Cristo. Está fuerte, ¿no? Lo que dice aquí. O sea, lo usamos este texto, ahora sí que como un pretexto, para rechazar la verdad, porque pues estoy bien cómodo ahorita, o sea, no me interesa saber acerca de qué tan cerca está Jesús. Sí, va a venir un día y lo creo, pero ojalá que no sea muy pronto. Esa es mi manera de pensar, ¿sí o no? Porque tengo proyectos, tengo cosas que hacer aquí, tengo un trabajo, tengo cosas que no he concluido en mi vida. Entonces, no me interesa que Jesús venga pronto, esa es la verdad. Y aquí nos dice que lo usamos como un pretexto y cerramos los oídos a esta explicación. Dice, ¿cuál es la explicación? Bueno, lo hemos dicho también. ¿A qué se refiere este texto? Bueno, Jesús dice, por palabras literales, dice aquí que nadie tenía la autorización de decirlo. ¿Cuándo iba a venir Jesús? ¿O cuándo iba a ser el final de nuestro mundo? El único era Dios, el que tenía la autorización. No los ángeles, no Jesús, ni un ser humano, sino Dios, ¿sí? Y Dios lo iba a hacer saber en su momento y cuando Él quisiera. Y creo que lo está haciendo a través de muchas personas, de muchos predicadores, de su palabra. Pero necesitamos estudiar y cuando nos acerquemos a estudiar la palabra de Dios tenemos que llegar ante Él, ante Dios, con nuestra mente vacía. ¿Vacía de qué? De prejuicios, de ideas preconcebidas, de lo que me enseñaron que así era, ¿sí? O sea, cuando yo me acerco a Dios tengo que hacer a un lado todo eso. Tengo que desaprender muchas cosas para que Él me pueda enseñar, porque yo no vengo a enseñarle aquí a Dios cómo son las cosas. Yo vengo a que Él me enseñe. Entonces, que Dios nos bendiga, que podamos concientizarnos de todo este asunto. Ojalá que nos haya servido esta información y que pueda hacer una diferencia también en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.